Último bloque del Ágora en Radio Nacional y cerramos el programa y la semana también con una entrevista que ya les anticipo que va a dejar mucha tela para cortar. Lo tenemos acá en el piso al abogado Santiago Dávila. Él es militante político, secretario de la Asociación de Empleados y Auxiliares de Justicia, es docente y, por sobre todo, es un incansable predicador del pensamiento nacional y del revisionismo histórico. Así lo describen en la contratapa de su primer libro, El mito del paraíso perdido, pero yo puedo decir que efectivamente es así y me voy a permitir una digresión y una pequeña autorreferencialidad para recordar una charla a la que asistí, en la que justamente estaba Santiago hace unos 11 años, allá por 2011, fue en el Salón Evita del Sindicato Argentino de Televisión de Bahía Blanca. Era una charla organizada por la agrupación La Jaureche, donde compartía la mesa Santiago con nuestro querido amigo profesor de historia, también militante, Nino Benvenuti, habitual entrevistado de este programa, y fue una charla que me marcó profundamente y muy positivamente. Así que, Santiago, gracias por venir, un gusto tenerte acá. Gracias a vos, Juani, y bueno, es un gusto estar presente y llegar por este medio a tanta gente. Bueno, Santiago, te quería consultar, te preguntaba fuera del aire, El mito del paraíso perdido, tu primer libro, todavía no lo presentaste, me dijiste, hay una presentación programada, todavía no tiene fecha, por lo que me decías. Tal cual. Ahí en Caronti 55, que es donde tienen el local. Exacto, ahí el local de la Asociación de Empleados y Auxiliares de Justicia. Así es, pero todavía no lo has presentado el libro, o sea, ¿podemos decir que esta es la presentación pública? Podemos decir eso. Me puedo arrogar ese logro, bueno, Tal cual. Bien, Sí, bien. Así es. Cuando hablamos del paraíso perdido, y que es un mito, ¿cuál es ese paraíso? El título sintetiza la idea sobre la cual pivotea toda la obra, que es justamente desmistificar del imaginario colectivo argentino la idea impuesta en base a la repetición, de hacer una afirmación dogmática de que la Argentina era, no sé por qué cuestiones del destino, el establishment económico siempre elige un número impar, si éramos séptimo, quinta, tercera potencia mundial. Más allá de, no es una crítica a las estadísticas. Yo ahí en el libro todo lo que te voy refiriendo está escrito y documentado. Eso se hace en base a un trabajo de un tal Angus Maddison, que era un inglés, cuyos estudios fueron continuados por una universidad holandesa, eso sí de memoria no me acuerdo cuál era, pero que inclusive en la última actualización que hizo, Argentina en el año 1897 estaba en primer lugar del mundo. Evidentemente que las primeras estadísticas serias se empiezan a elaborar en la Argentina en el año 1946, antes no había organismos oficiales. Esas eran estadísticas tomadas de la sociedad rural argentina y que la propia sociedad rural dicen que no eran, primero que estaba mejor informada que el propio Estado, porque no los controlaba nadie, y en segundo término tampoco dicen que son muy fidedignas. Yo el ejemplo que cuento es el del pollo, digamos, ¿no? Uno tiene un pollo y somos 4 personas, se supone como estamos acá, que somos 4, sí, y le tocaría un cuarto a cada uno. Sin embargo, en esa Argentina que tanto se pondera, del granero del mundo, de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, 3/4 partes del pollo le corresponderían a un sector muy minoritario de la Argentina, y el resto del cuarto del pollo se dividía al pueblo apenas si le llegaban los menudos. Sobre el estado de la clase social y obrera en la Argentina, da cuentas de eso el informe de Vialé Macé, que es uno de los capítulos del libro. Es el tercer capítulo. Como era que el título es muy... Vialé Macé o cómo andaban las cosas en Argentina durante la colonización inglesa. Tal cual. ¿Quién es Vialet Macé? Porque por ahí no es el nombre más conocido que vamos a encontrar en el libro. Digo, no. Aparecen otros nombres como el Pacto Roca-Runciman. Digo, algo en la escuela nos habrán contado. Muchos quizás se hayan olvidado. Seguramente podamos volver sobre esto. Y más sabiendo, ¿no?, que Roca ha sido un personaje, un supuesto prócer reivindicado en el último tiempo por los autoproclamados libertarios. Sobre eso podemos hablar después, pero Vialet Macé, ¿quién es Vialet Macé? Vialet Macé era un médico y abogado catalán que vino a la Argentina, que en el gobierno de Roca, en el año 1902,
le encargó Joaquín B. González, que era el ministro de Justicia de aquel entonces, recorrer el país y hacer un relevamiento de cuál era el estado de la clase obrera, como dice el título de su informe. Ajá. Él mismo confiesa, está escrito de primera mano, en primera persona, él recorre absolutamente todo el país, no recoge los relatos de terceros, sino que él mismo pone manos a la obra en los lugares que fue a visitar, en los obradores, en las canteras, en los campos, en las fábricas, en los talleres, describe la situación de la producción del azúcar en Tucumán, de la vid en Cuyo. Y bueno, y él da testimonio de cómo estaba el estado de la clase obrera y sobre todo lo difícil que le resultaba a él desterrar algunos prejuicios de evitar la sobreexplotación de esos obreros, de esos trabajadores de la zafra, de achicar las jornadas de trabajo, y que si no lo querían hacer por caridad, lo hicieran por conveniencia, porque el trabajador tiene un punto óptimo de producción y después decrece, que no tenía sentido hacerlos trabajar 11 o 12 horas por día. Para que se entienda, digamos, si lo haces laburar 12 horas, no va a producir el doble que si lo haces laburar 6 horas. Eso es lo que estás queriendo decir. Tal cual. Y que si no lo hacían por solidaridad, que lo hicieran por conveniencia. Y que tarde o temprano, si se mantenía en esa situación de explotación, lo iban a tener que cambiar el día de mañana por fuerza de la huelga. Pero lo que quiero avisar que sí, este es el Roca-Alprocer que vos citaste, pero el del pacto Roca-Runciman, que fue después, en el año 33, es Julito Roca. Se le debe el nombre del pacto Roca-Runciman porque Roca era el vicepresidente. Ah, bien, vale la corrección. Tal cual. Ese es otro capítulo del Tratado de Carnes, que se da como consecuencia, o sea, tenemos que ver, yo ahí hago siempre en todos los capítulos previos un análisis geopolítico de cómo estaba la situación en el mundo primero y cómo repercute eso en la Argentina. En el caso de la década del 30 tenemos que referenciar la crisis del crack en Estados Unidos, las lecturas de 3 corrientes historiográficas más importantes que hay en Estados Unidos, de cuáles eran las causas de esa crisis. Hay historiadores, todos, lo más escrito que hay en el mundo, uno es ese tema, ¿no es cierto?, la crisis del 30, otro es la Revolución Francesa y la caída del Imperio Romano. Cualquier historiador te va a poder decir esto. Bueno, yo ahí hago una síntesis de cuáles son los lineamientos históricos más importantes. Más allá de las causas, lo que sí son certeras y están todos de acuerdo en cuáles fueron las secuelas que esa crisis norteamericana trajo aparejado para todo el mundo. Argentina, siendo monoproductor de monocultivos, de venderle el 95% de la producción agropecuaria a Inglaterra, sabido es que, como dicen en el barrio, cuando Inglaterra estornuda, a nosotros nos agarraba pulmonía. Cuando se produce esa crisis, que es una tormenta perfecta porque es un problema de recesión y de inflación, aumentan los precios, bajan la producción, en la sociedad rural entra en pánico y viaja una delegación argentina sin previo aviso ni autorización. Los ingleses en el año 32 habían establecido lo que se llamó el Estatuto de Westminster, que después dio como consecuencia el Tratado de Ottawa, que es la fundación del Commonwealth. Los países más importantes del Commonwealth eran Australia y Canadá, que eran competidores nuestros natos. Inglaterra, al firmar con Argentina, un poco rompe esa tregua, digamos, rompe ese acuerdo, porque les convenía tener a la Argentina como proveedor de carne de mejor calidad, a mejor precio, y un poco para tener un precio de referencia con respecto a los canadienses y los australianos. Pero bueno, no me quiero extender en este capítulo porque son 7 en total. Son 7, vamos a repasarlos, yo te los voy nombrando y sí, por ahí nos alteramos en función de la charla, alteramos cronológicamente el orden, pero están... el primero se llama Fray Bartolomé de las Casas, o cómo andaban las cosas en la América durante la colonización española. Yo te he charlado con vos fuera del aire, vos contraponés un poco lo que ha sido la colonización que hicieron los españoles y los anglosajones. Sí, ahí quiero marcar 2 cosas. Bien. Una, y en esto
no es la intención quedar bien con todos, porque en realidad cuando intentás eso quedás mal con todos. Yo no tengo, con respecto a la colonización de América, una posición indigenista, ni tampoco tengo una posición prohispánica. He aplicado el mismo método dialéctico de Hegel que se aplica en el proceso, en los procesos judiciales: tesis, antítesis y síntesis. La tesis es: yo que vengo del fuero penal, es la acusación que hace el fiscal, la defensa es la antítesis que defiende al imputado, y la síntesis la hace un juez. La sentencia sería. La sentencia sería el veredicto y la sentencia, eventual sentencia. Ese método lo he aplicado a la colonización. Acá había pueblos originarios, sí, que estaban dispersos. Vino un colonizador y se produjo un enfrentamiento que, como en todos enfrentamientos de esta naturaleza, son cruentos. Sí. Pero ahí pasamos al segundo punto que vos que adelantaste en señalar, que comparado con la colonización inglesa, podríamos afirmar, que lo que sostengo en el libro, que es el resultado de esa colonización es un proceso de no regresivo, sino progresivo. En el sentido de con los claros y con sus oscuros, sí, no adhiero ni a la leyenda rosa ni a la leyenda negra. ¿Qué es la leyenda rosa y la leyenda negra, que por ahí muchos, sí, no lo tienen presente? La leyenda rosa sería los prohispanistas, digamos, ajá, los que dicen que el proceso de colonización fue bondadoso, que Fray Bartolomé de las Casas miente o agrandó las cosas, y que las guerras de la independencia fueron guerras civiles en realidad. Ajá. Como que había hispanos peninsulares e hispanos americanos. Esa es la postura de los hispanistas. La postura de indigenistas son posturas que reivindican absolutamente todas las etnias originarias, desconociendo algunos hechos. Bueno, hay una escuela revisionista. Casualmente los revisionistas mexicanos tienen una postura más amigable a la mía. Yo, de hecho, si te tengo que confesar, el tiempo que me costó desarrollar esto, te contaba fuera del aire que eran apuntes que vengo teniendo desde que tengo, sí, 20 años. Y que los he... Una vida de madurar reflexiones. De anotarlas en cuadernos, subrayar libros. Y un día digo, ¿qué hago con todo esto? Y algunos compañeros y amigos me dijeron: escribí, organizalo y escribilo. Bueno, así como te venía diciendo, fui cambiando la postura, porque hay una corriente mexicana que dice que la colonización la hicieron los americanos, y la independencia los españoles. Inclusive hay ahora no me acuerdo de memoria, yo en el libro lo cito, un historiador mexicano que le echa en cara su familiar a un español, le dice: ustedes tienen que pedir perdón y reivindicarse porque tus antepasados, y el español le contesta: serán los antepasados tuyos, porque los mismos se quedaron en la península. Claro. Y si vos te pones a pensar, si el 95% del ejército de Cortés eran zapotecas y tlaxcaltecas y totonacas, evidentemente el tipo no eran los personajes de Marvel, 300 tipos con arcabuces y caballos. Por más que eso impactara, la colonización lo hicieron los pueblos sometidos por los aztecas, que era otro imperio. Claro. Y que además, yo no lo quiero profundizar porque no soy un especialista, por eso digo, en cada capítulo es un disparador para aquel que le apasiona el tema profundizarlo. Inclusive mi sueño sería que me digan, que lo critiquen, bien, ¿no? Porque doy argumentos. Claro. Estoy de acuerdo con esto no tanto, fíjate que acá omitiste tal cosa, fíjate. Hay debates que se dan en el seno de la sociedad española mismo, pero hijados por la corte. Había una situación, obviamente, una visión, esta visión que viene del griego de civilización o barbarie, que la civilización era venido de Europa y la barbarie era autóctona. Esa máxima atraviesa todo el derrotero y el devenir de los análisis históricos en Latinoamérica en general y en Argentina en particular. Y después hay otro hecho que destaco, porque si obviamente se llama Fray Bartolomé de las Casas, sí, lo que Fray Bartolomé denuncia es el maltrato que tenían las tribus indígenas acá. Se podría decir que ese fraile, que originalmente era encomendero, después,
podría ser el prototipo de la defensa de los derechos de los pueblos originarios. Encomendero por la encomienda, por, que era una por el forma sistema de laboral, encomienda, tal cual. Junto que no con la mita y el yanaconazgo. Exacto, yo describo la encomienda, hay otro capítulo que hablo de las misiones jesuíticas. En el caso de la encomienda, como las leyes de Indias prohibían directamente la esclavitud, porque España no, al contrario que los ingleses y los portugueses, no explotaban a los negros esclavizados en África y los trasladaban a América, sino que habían instituido el sistema de la encomienda, sobre todo para faenas rurales y ciudades y en la construcción. La mita era el sistema establecido sobre el arco cordillerano, sobre todo en Perú, en el Alto Perú. El español sometió a los aborígenes, pero a su vez se mezcló. Hizo un proceso que se llama un mestizaje. Claro. Lo que Scalabrini Ortiz hablaba de multígeno. Claro. No es la convivencia con el distinto, sino es juntarse, unirse con el distinto. O sea, no somos los Balcanes donde conviven diferentes etnias, diferentes religiones, sino que se da una síntesis. Se da una síntesis. Eso el portugués también lo tuvo, también lo hizo. Sobre todo y uno ve étnicamente o el biotipo del brasilero, del argentino. Ojo, para mí, como argentino, es más cómodo, digamos, adoptar esta postura ecléctica en cuanto a la colonización, porque no tenemos, distinto a lo mejor puede pensar un peruano con respecto a los incas o un mexicano con respecto a los aztecas. Ajá. Y también es cierto que para nosotros, haber sido más bondadosos, si se quiere, o anticipar la libertad de vientres primero y la abolición de la esclavitud después, la mano de obra negra esclava, por el tipo de explotación en la Argentina, no era la intensividad que tenía ese uso en las facendas en Brasil, con el cacao, el café, claro, el algodón, el arroz. Eso con respecto al capítulo español. Después hay dos referencias, una con la primera campaña de vacunación internacional, que es un hecho desconocido por los propios españoles, que el médico Salvani hizo un recorrido trayendo la vacuna de la viruela y recorrió todo este continente. Llegó hasta China, inclusive partiendo de México, vacunando, y la fundación de 28 universidades antes de 1810, cosa que ni los ingleses, ni los holandeses, ni los franceses, ni ningún imperio anglosajón fundó ninguna universidad antes de los procesos de independencia, ni de Quebec, ni de Montreal, ni de las colonias estadounidenses. Claro, todas las universidades de esos países se fundaron después de la independencia, no antes. Bien, una diferencia tajante. Te freno porque nos quedan 2 minutitos nomás para la finalización. Sí, la verdad que te vamos a tener que traer nuevamente porque quedaron montones de temas para charlar. Quería comentar que el segundo capítulo es el empréstito Rivadavia o el sillón de la Baring. El tercero es el de Vialet Macé, que ya nombramos. El cuarto es el pacto Roca-Runciman o el tratado entre la sociedad rural e Inglaterra. El quinto es Argentina o los Estados Unidos de Sudamérica, que entiendo que debe ser sobre la balcanización que se operó. Y te quiero pedir nombro el séptimo y ahora vuelvo con el sexto. El séptimo es el mito del paraíso perdido, que es el que le da nombre al libro, pero te quiero preguntar por el sexto, que me llamó mucho la atención, y te pido que seas sintético y estás invitado a venir en otra ocasión para seguir hablando del libro porque nos quedó prácticamente todo afuera. Maradona y Pelé, ¿de qué hablamos acá? Esa es una comparación que hacemos con Brasil, porque responde al anterior. Cuando yo digo Argentina, los Estados Unidos de Sudamérica, es una comparación entre el proceso norteamericano y el argentino, entre las 13 colonias y el virreinato del Río de la Plata. Salvando las distancias y las diferencias, hago algunas comparaciones que son dables destacar, porque ahí analizo, digamos, hago una comparación entre la batalla de Gettysburg, que fue lo que definió la Guerra Civil Norteamericana, y la batalla de Caseros en la Argentina. Hay una analogía entre el plan de operaciones de Moreno y la ley de aduanas de Rosas, y el Maradona y Pelé es un karma que nos persigue, no solamente futbolística, de compararnos con Brasil, y ahí arranco haciendo una comparación entre el derrotero de la corona portuguesa y el derrotero de la corona española. Y después todo el devenir, tanto en el siglo XIX, las dos batallas que tuvimos, Ituzaingó primero, sí, y Caseros después, yo la cuento Caseros fue la venganza de Brasil sobre Ituzaingó, y después en el siglo XX con estas otras sonceras remanidas, sobre que teníamos que haber adherido a la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos ayudó más de Brasil que a nosotros, y eso es totalmente falso.
los brasileros se quejaban porque le habían prometido que lo iban a incorporar al Plan Marshall y quedaron afuera. Bien. Santiago, lamentablemente nos quedamos sin tiempo. 20 minutos para hablar con vos. Yo sabía que iba a ser poco, así que desde ya te comprometo a venir nuevamente a la radio y seguir desarrollando los temas de tu libro. Bueno, como no, voy a estar encantado de venir. Acá me atendieron muy bien y ya le vas a avisar a tus oyentes cuando vengo y quiero esto sí, lo tenés que anunciar vos. Sí, que vamos a sortear el libro. Nos trajiste un ejemplar del libro El mito del paraíso perdido de Santiago Dávila, que es con quien estamos hablando. Lo vamos a anunciar en las redes sociales del Ágora Digital.